Hola chicas, ¿cómo están? Esmeralda, buenas tardes, Maite. Me da mucho gusto que se encuentren esta tarde con una servidora. Creo que es la primera vez, Esmeralda, que estás aquí con nosotros. No te había visto, pero me da mucho gusto que estés conectada. Y bueno, pues Maite ya pasa tiempo con nosotros o ha estado aquí con nosotros. Bienvenidas, buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. Gracias por acompañarme a esta sexta sesión. Y bueno, pues en esta semana hemos tenido como una actividad o actividades que son muy especiales, ¿verdad? Porque estamos hablando de una semana en donde, bueno, pues hemos estado revisando cuestiones relacionadas con temas sociales y estos temas sociales, uno de ellos que es el que refiere al sexto trabajo que se llama problemas sociales, pues tiene que ver con una presentación y esta presentación la vimos el día miércoles, estuvimos revisando algunas cuestiones relacionadas a cómo hacer su presentación, cómo subirla, el hecho, ¿verdad?, de que compartamos imágenes y de que al compartir las imágenes, pues nos organicemos para que dos de nuestros compañeros diferentes nos compartan dos imágenes, una imagen que combata la situación del acoso sexual y otra, ¿verdad?, que más bien hable de esta situación. Si Maite o Esmeralda, ustedes tuvieran alguna duda sobre este trabajo, con todo gusto me pueden hacer cualquier pregunta al respecto. El hecho de que estemos revisando una u otra actividad, bueno, pues es simplemente para facilitarles, apoyarles, pero no significa que no podamos revisar estos temas. Si a lo mejor alguna de ustedes tiene alguna duda, pues con todo gusto pueden preguntarme, ya sea de la entrega de actividades, de los contenidos, de los temas, de la participación en los foros. Y recuerden que también eso es muy importante. He visto que no ha habido como mucho coro, ¿verdad?, esta semana al respecto de su participación. Les invito a que participen porque esta actividad pues es interesante, nos permite conocernos como compañeros, ir afianzando lazos y como ustedes pueden ver, pues ya empezamos con trabajos en donde tenemos que compartir. Y de aquí en adelante, en los siguientes módulos, pues ustedes seguirán trabajando posiblemente alguna de las actividades de las 4 semanas a través de equipos. Entonces, bueno, pues es interesante y además, bueno, ir haciendo conocidos, amigos que puedan compartir con uno pues materiales, ideas, dudas, incluso cualquier otra cosa. Entonces, me daría mucho gusto que ustedes vayan afianzando esos lazos de amistad y además, bueno, pues cuando terminen la prepa, de alguna manera van a poder compartir con sus compañeros de generación, pues esta gran experiencia. Entonces, Maite, Esmeralda, bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarme esta tardecita de viernes, ¿verdad? Que nos invita el día lunes, es un día festivo y bueno, va a estar abierta la plataforma. Sin embargo, bueno, pues a todos se nos otorga como un día de asueto. Por lo tanto, no es necesario que ustedes ingresen. Yo sí voy a estar publicando la información, si quieren o no subir, entrar o no entrar, no hay ningún problema, no se les toma eso como pues una situación que donde no hayan estado presentes o algo así. Entonces, bueno, pues espero que disfruten mucho de este día lunes, este asueto que viene y que, bueno, descansen este fin de semana, pues sí, nos implica un poquito más de trabajo si no han terminado sus actividades. ¿Qué les parece si vamos empezando con la actividad número 5?
¿sí? Y bueno, pues esta actividad número 5, ¿sí? Vamos a ver de qué trata. Yo les decía que, bueno, nuestras actividades de esta sesión, la bienvenida, conocer el propósito de las actividades o la actividad, cuáles serán los aprendizajes esperados que ustedes van a obtener o para qué están haciendo un trabajo así, ¿no? Y igual, con toda la confianza del mundo, cualquier duda pueden abrir el micrófono, pueden usar el chat para comentarme o preguntarme cualquier cosa que ustedes necesiten. Y bueno, pues abrimos el diálogo. Vamos haciendo esa parte de dinámica para que ustedes vayan conociendo la información. Y como les comentaba, bueno, pues esta actividad número 5 se llama Sociedad Contemporánea. En esta actividad lo que vamos a hacer es revisar cómo un problema, ¿verdad?, que puede ser abordado desde la parte social, pues también puede ser interpretado por varias disciplinas y también puede ser divulgado a través de distintos documentos o artículos. Y lo correspondiente, ¿verdad?, a el trabajo número 6, pues nos habla, como les decía, de esos problemas sociales. Discúlpenme porque se me abren mucho las pantallitas para ver si no hay dudas o algo. Y este que les decía del trabajo número 6, problemas sociales, pues es una presentación en PowerPoint. Y en esta presentación en PowerPoint vamos a hacer un análisis acerca de una situación que ocurrió con un joven, una jovencita que utilizaba las redes y que al subir imágenes personales, pues estas fueron empleadas inadecuadamente. Entonces, hoy en día esto se considera realmente un problema social porque, pues, desafortunadamente, a veces nos encontramos con personas que son maliciosas y que aprovechan información personal para poder hacer algún daño. Y no solamente a la persona, sino a la familia y a toda la gente que le rodea. Ustedes han escuchado en la radio, en la televisión, pues muchas cuestiones relacionadas a pues desapariciones de chicas, de chicos, cosas realmente que pues sí preocupan y dan de alguna manera miedo. Entonces, lo único que nosotros queremos es que ustedes reflexionen, piensen y que yo estoy muy segura que saben cómo cuidarse, cómo emplear las redes y que evitar este tipo de situaciones y no caer en situaciones de peligro. Entonces, bueno, pues hoy nos vamos a enfocar a la actividad número 5. Y les decía que esta semana pues tenemos una visión distinta. Se supone que en la totalidad el módulo aborda tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales. Una semana trabajamos con las ciencias naturales, la otra semana trabajamos con las ciencias sociales. Esta semana nos toca trabajar con las ciencias sociales y desde ahí analizar pues muchas situaciones que nos ocurren en la vida diaria. A todas estas situaciones, desde la parte científica, desde la parte académica de lo que ustedes están haciendo, se les conoce como fenómenos. Entonces, todo lo que ocurre alrededor y que pues puede ser estudiado, que puede ser revisado para evitar una situación, pues se le puede llamar fenómeno, porque desde la ciencia podemos aplicar el método científico, como ustedes lo vieron en semanas anteriores, y al aplicar el método científico tenemos oportunidad de dar una respuesta, de dar una solución, de identificar muy bien todo lo que ocurre alrededor. Entonces, esa es la razón por la que nosotros llamamos fenómeno a situaciones que ocurren a diario y que pueden ser desde las más sencillas, desde por qué comemos
no sé, tacos los mexicanos, hasta este problema, ¿no? Como el ciberacoso. Entonces, bueno, fíjense bien, hemos estado trabajando durante todas estas semanas con las características que refieren a una reseña, pero de repente podemos llegar a confundirnos esta parte que refiere a una reseña. ¿Qué es una reseña? Nuevamente voy a comentarlo. Una reseña son las ideas más importantes del texto sin que sea un resumen, porque si no, pues estaríamos solicitando, estaríamos hablando de un resumen. No sé si ustedes han observado cuando van al cine, que de repente, antes de que empiece la película, llega a ver algún presentador y nos dice, oye, fíjate que te recomiendo tal película por esto, y hacen, ¿verdad? Así como que visualmente hacen una sinopsis, los puntos más importantes de la película, y la presentan. Y entonces, pues uno se queda picado y dice, ah, sí, voy a verla para la siguiente. Y otras veces los presentadores, ¿verdad? Nos dicen, no, fíjense que se trata de esto, de esto y de esto. Obras de teatro, libros, películas, todo esto, pues utilizan muchísimo la reseña crítica, revistas, programas de televisión, cuando hacen una crítica para un artista, y bueno, pues son los medios en donde más se utiliza este recurso y que importante que ustedes vean que no está fuera de lo que vivimos a diario. Es algo que se utiliza constantemente y más en las redes y más para, incluso hasta para hacer un TikTok, una reseña crítica, pues es muy utilizada. Entonces, bueno, ¿qué características tiene? Algunas veces, si solamente tenemos un solo texto, pues sacamos esas ideas principales y tenemos que poner nuestra crítica. La crítica no va a ser así de muy mal, tache, horrible o en negativo. Una crítica puede ser positiva o una crítica puede ser con áreas de oportunidad. No vamos a hablar de negativo. Recordemos algo muy importante. Cada vez que nosotros vamos a mejorar algo, vamos a hablar de áreas de oportunidad. No lo vamos a ver como algo que está mal y lo vamos a tachar. ¿Por qué? Porque siempre hay esa oportunidad. Y entonces, bueno, para realizar una reseña crítica, les decía, a veces nada más tenemos un texto, como en este trabajo que vamos a ver, y otras veces tenemos dos o más textos. En el caso de que tengamos dos o más textos, se parece mucho o podemos utilizar los mismos pasos para realizar una reseña comparativa. Tenemos que leer los dos textos. En el caso de que tengamos solo uno, pues leemos el texto, elaboramos un resumen y sacamos las ideas más importantes o más impactantes, las que yo crea que esa persona va a decir, ay, pues sí, quiero leer ese texto. Identificar en el caso de que se tengan dos textos en qué se parecen y en qué se diferencian. Y al final, no tenemos que poner una conclusión. Una reseña crítica lo que utiliza es mi opinión sobre el texto. ¿Esto qué significa? Pues lo que me parece mejor o lo que tenga mayor información para las demás personas y les deje algo. Les he comentado a muchos que es importante trabajar sobre la estructura de su redacción. Siempre como una recomendación, cada vez que ustedes hagan un escrito, lo que les recomiendo es poner una introducción, un desarrollo y sus conclusiones, o en este caso, si es la reseña crítica, su opinión. Y la bibliografía. Entonces, bueno, en la introducción siempre les sugiero lo siguiente, que hablen de general, o sea, de qué trata ese trabajo. El siguiente trabajo trata de una reseña crítica sobre la multiculturalidad y para ello revisamos tres textos, el primero de este autor, el segundo de
de la ciencia del derecho y otro de la historia. Vamos a comparar los 3 textos para comentar cuál es el que más aporta sobre el tema. Y ese pedacito es el ejemplo de una introducción. ¿Cómo hago mi desarrollo, maestra? Es que a veces me cuesta mucho trabajo. Bueno, pues si tenemos varios textos, como les mencioné, podemos hacer un resumen de cada uno y después sacar las ideas principales de León Olivet, 4 o 5 ideas, ideas principales del texto de Derecho y la multiculturalidad, ideas principales de Historia y la multiculturalidad. Chicos, esto es solo un ejemplo. Ustedes pueden elegir las ciencias que quieran. Y ya que ustedes tienen estos elementos, entonces sí puedo comparar. ¿Cómo puedo comparar al momento de redactar? Bueno, pues lo que tienen que hacer es identificar de estas, cada una ideas que sacaron, en qué se parecen y en qué son diferentes. Y pueden anotar, bueno, pues de los 3 textos se parecen en que los 3 hablan sobre la multiculturalidad. Y son diferentes porque cada uno, pues obviamente lo aborda desde la propia ciencia, ¿sí? Y recuerden que en la reseña crítica, en vez de conclusiones, ponemos su opinión. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que yo voy a poner, bueno, pues fíjense que yo le recomiendo más el texto de León Olivet porque es más explicativo, te dice que es la multiculturalidad, te da ejemplos, está interesante, no está aburrido, etcétera. Y la bibliografía, chicos, no se les olvide. Siempre por las prisas podemos dejar solamente la liga de internet, copiar y pegar. Yo les recomiendo que coloquemos los apellidos o el apellido del autor, una coma, su nombre, un punto. Si tienen la fecha de los textos que van a buscar, la fecha, el título del texto y al final va la liga de internet. Entonces, eso es lo que tiene de característico una reseña crítica. Puede ser de un artículo, puede ser de 2, de 3 o de varios. ¿Qué lo caracteriza? Pues que yo doy mi opinión. Y bueno, pues vamos a ver, ¿sí? Que esta actividad número 5 nos pide identificar las características de la realidad social, identificar las disciplinas de las ciencias sociales, elaborar una reseña crítica y buscar información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que descargar el texto de Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas, que es de León Olivet. Aquí está la referencia, la podemos colocar como parte de la bibliografía y después que leemos este texto, dice en un documento, hola Maite, ¿cómo estás? Esmeralda, ya te había sido, pensé que había sido Maite, pero no, fue Esmeralda. Salió y volvió a entrar. Gracias, Esme. Y bueno, en un documento de texto coloca el título Multiculturalidad en México. Entonces vamos a poner ese título y después vamos a copiar esta tablita que tienen ahí. Dice, haz una tabla en donde expliques cómo se abordan las características de la sociedad en el texto que leíste. Entonces, vamos a buscar en este texto, ¿verdad? Las ideas principales y secundarias. Maestra, ¿cómo cuántas ideas principales y secundarias? Aquí señalan que más o menos 2 de cada una. Sugerencia, cuando estén leyendo el texto, pueden sombrear y si imprimen el documento, bueno, pueden subrayar en donde vengan estas palabras y con eso ustedes ya pueden contestar esto que nos están solicitando en este cuadrito. Después dice, elige 2 ciencias sociales de las siguientes. Y es como el ejercicio previo que les puse. Entonces, tenemos que escoger, puede ser economía, ciencia política, derecho, historia, antropología o sociología. Y después dice, investiga sobre la multiculturalidad desde el punto de vista de las 2 disciplinas. Si ustedes recuerdan, creo que hemos estado platicando mucho. Déjenme, me voy a salir
para explicarles esta parte relacionada a la búsqueda de información. Yo les había dicho que si ustedes buscan en Google académico, pues va a ser más fácil que identifiquen o que encuentren artículos que sean válidos. Acuérdense que si nosotros googleamos en Google, sin la parte académica, pues quién sabe si el documento que yo me encuentre sea válido. Entro a Google académico y entonces puedo poner la sociología y la multiculturalidad. Ajá, pero voy a poner artículo para que me arroje esa información. Y entonces aquí vamos a tener todas estas opciones. Ya les había, me parece, compartido que tenían que checar que dijera PDF. Si dice PDF, puedo bajar el documento, pero si me encuentro HTML, no puedo bajar el documento porque está en un código especial y necesito pues de un traductor. Entonces, todas estas opciones que están aquí son artículos. Puedo elegir el que yo quiera. La sugerencia es que ustedes, bueno, bajen 2 artículos de las ciencias que ustedes decidan y que con eso armen su reseña crítica, ¿sí? Bueno, entonces me voy a regresar a la presentación, chicas. Espérenme un momentito. Aquí está. Muy bien. Bueno, entonces decíamos, ¿verdad? Que ya tenemos esto, dice, investiga sobre la multiculturalidad en México desde el punto de vista de 2 disciplinas. Y el punto 6 dice, elabora en máximo 2 cuartillas una reseña crítica de texto, multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas. Y aquí dice, incorpora información que obtuviste de la investigación. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que no voy a hacer solamente la reseña del texto de León Olivet, sino tengo que considerar los otros 2 artículos que busqué en internet para poder hacer mi reseña crítica. Y si ustedes se acuerdan con este ejemplo, aquí con estos pasos yo puedo hacer mi reseña y va a ser obviamente más fácil. De hecho, en las indicaciones, chicas, dice que esa reseña crítica tiene que ser de máximo 2 cuartillas. Entonces, pues si ustedes se fijan, es bastante información. Son 2 hojas. Por lo menos tendrían ustedes que estar haciendo una hoja de esos 3 textos, porque son 3 documentos los que hay que estar revisando. Entonces, ojo con esa parte. Acuérdense de colocar su opinión al respecto, de colocar la bibliografía. En este caso, pues ya tienen el dato de León Olivet. En el caso de los otros artículos, siguiendo, ¿sí?, el orden que les mencioné: apellido o apellidos, nombre, la fecha, el título y la liga de internet. Bueno, pues eso es nuestro trabajo de esta semana, o junto con el trabajo número 6, que es el PowerPoint. ¿Por qué lo hice al revés o por qué presenté primero el 6 y después el 5? Bueno, pues porque el trabajo de PowerPoint requiere de más detalle en la presentación, en la organización, en la solicitud de las imágenes, y la sugerencia es que ustedes necesitaban más tiempo para armarlo. Este trabajo también requiere de tiempo, pero bueno, pues todavía hay como oportunidad para hacerlo. A mí se me hace que el otro requiere como un poquito más de tiempo. Este se entrega en PowerPoint. Chicas, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, Maite, Esme, algo que quieran mencionar que no quede claro, que quieran que explique nuevamente, con todo gusto. ¿Alguna duda, Esme? ¿Alguna duda, Maite? ¿Ninguna? Ok, chicas.
Perfecto. Chicas, pues me da muchísimo gusto. Gracias, Esme. Gracias, Maite. Chicas, me da mucho gusto que se hayan conectado. Mil gracias. Cuídense mucho, descansen, tómense el lunes, descansen mucho y nos estamos viendo la próxima semana. Yo voy a estar, les digo, publicando, y cualquier cosa que necesiten, bueno, pues estoy ahí al pendiente. Que tengan una gran tarde, cuídense mucho, buen fin de semana y puente y nos vemos en la siguiente sesión, ya la última semana, chicas. Así es que echarle muchas ganas, ya estamos para finalizar. Las dejo, linda tarde, hasta luego, bye. Dice Esme, gracias Esme, dime, he enviado correos pidiendo las capturas, pero solo tengo las de una compañera. Ok, Esme, ¿qué te recomiendo? Podemos hacer lo siguiente, ¿te acuerdas que yo les mandé una liga para el Drive? Si gustas, puedes utilizar las imágenes que yo tengo ahí, nada más coloca mi nombre, es válido y no hay ningún problema. Y dice Maite, yo solo tengo de tres compañeros. Solo tengo de tres compañeros. ¿Qué puedo hacer? No, Maite, pero por eso, solamente necesitas de dos compañeros. No sé si te está entendiendo bien. Las imágenes son solo de dos compañeros y la otra imagen que necesitas es una que tú busques. Ujú. Pero mis capturas solo tienen información y una imagen pequeña. Ok. Ok. Solo tienen información. No importa, está bien, puedes utilizarlas. Está bien, tú coloca la información. Acuérdate que ahí en las indicaciones decía que podíamos utilizar texto o imagen. No hay ningún problema, lo puedes usar. Lo importante es que si tú tienes esa información, bueno, pues lo emplees, eso no tiene problema. Y son dos compañeros, chicas. Es mis imágenes, que son dos, y las imágenes de dos compañeros. En total son tres imágenes que hablan sobre el acoso sexual y tres imágenes que lo combaten. Entonces, bueno, pues en total tendrían seis. Ujú. Bueno, chicas, cuídense mucho, por favor, no se angustien, acuérdense que tienen material, que pueden emplearlo, que por eso yo les compartí otras imágenes, por si no les responden sus compañeros. Y bueno, pues solamente paciencia. Cualquier cosa que necesiten sobre sus imágenes o eso, pues avísenme, en el mensajero voy a estar atenta. Cuídense mucho, que tengan una grandiosa tarde. Hasta luego, chicas. Gracias por haber estado conmigo. Bye.